¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes agotado después de una cita trivial? ¿Por qué el bullicio de los demás, sus chistes automáticos, sus rituales de simpatía, te parecen más un baile de marionetas que un encuentro de almas? No, no estás equivocado. Estás sobrio en un baile de borrachos, y eso te condena al exilio. Pero dime, ¿es realmente una condena o un privilegio? Espíritu libre, has aprendido a fingir. Has aprendido a sonreír cuando quieres callar, a estar de acuerdo cuando todo tu interior grita que no. Observas en silencio este patético teatro en el que todos quieren ser vistos, pero nadie quiere ver. Y en tu interior crece una pregunta, incómoda: ¿por qué no consigo pertenecer? Pero esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es: ¿por qué sigues queriendo pertenecer? La vida social, tal y como la conocemos, es una negociación de máscaras, un pacto silencioso en el que cada uno renuncia a su propia verdad a cambio de la aceptación. Y tú eres demasiado peligroso para esos pactos. Peligroso porque ves, porque no te conformas con el barniz de las apariencias, porque no soportas el tedio de los diálogos programados. Tu desprecio no es arrogancia, es lucidez. Crees que hay algo malo en ti, porque no sientes placer donde los demás se deleitan. Pero el error está en el diagnóstico. Lo que vives no es un defecto, es un síntoma. El síntoma de un espíritu que no se doblega. Los débiles lo llaman introversión, antisocialidad, incluso arrogancia. Yo lo llamo pureza de instinto. El rebaño se aglomera porque teme al silencio. El fuerte se aísla porque el silencio es su templo. Mira, desde pequeño te han condicionado a creer que el valor de tu existencia dependía del reconocimiento de los demás. Sé sociable, participa, no seas raro. Cada una de estas frases fue un clavo en el ataúd de tu singularidad. Te enseñaron a temer el juicio de los demás, como si la opinión de un espíritu mediocre pudiera medir algo. Pero dime, ¿cuántos de aquellos a quienes intentas complacer son dignos de tu verdad? Hay una violencia oculta en la convivencia humana, la violencia de tener que encajar. La verdadera inteligencia, la que hiere, la que atraviesa, la que ilumina como un rayo, no cabe, se desborda, y por eso molesta. No te importa la vida social, no porque seas incapaz, sino porque ya has visto de cerca su vacío. El precio de amoldarte, porque sabes que en muchas conversaciones el silencio habría sido más honesto. Poro attention, no glorifiques tu soledad como un pedestal. No confundas el desprecio por lo banal con el desprecio por lo humano. El superior se aísla, sí, pero no para huir. Se aísla para gestar, para afinar el pensamiento, para forjar el espíritu, para preparar el salto. La cueva no es el destino, es el útero de la transmutación. Te diré más, tu dificultad con la vida social no es una maldición, sino una puerta. Una puerta hacia la creación de una forma propia de estar en el mundo, de un estilo de vida que no se doblega a las expectativas del rebaño. Estás condenado a ser libre, y esa es la condena más hermosa que existe. Ya has intentado ser normal, lo sé, has intentado integrarte, ser agradable, participar en las fiestas, reírte de los chistes sin gracia. Pero con cada intento, algo dentro de ti moría. Crecía una incomodidad inexplicable. Es porque tu espíritu es demasiado grande para caber en este teatro. Y ahora, por fin, empieza a nacer la verdad. No fuiste hecho para encajar, fuiste hecho para desbordar. Pero cuidado, la vida social seguirá intentando seducirte. Usará el lenguaje de la culpa, de la inadecuación, de la nostalgia. Usará la imagen de la vida feliz, compartida en las redes sociales, risas, abrazos, selfies, como un arma. Y si no estás alerta, si olvidas quién eres, volverás a doblegarte. Volverás a mendigar pertenencia en mesas donde nunca hubo pan. Para ti, a la mayoría de las personas viven en función de la mirada de los demás. Por eso se vuelven predecibles, manipulables, vacías. Son marionetas que solo se mueven cuando el público aplaude. Y tú, por rechazar este juego, por no dejarte domesticar, pasas a ser visto como extraño, frío, egoísta. Pero yo te pregunto, ¿desde cuándo la integridad es un defecto? La verdad es que el inteligente, el profundo, el creador, no necesita la multitud para sentirse real. Basta a sí mismo, no por orgullo, sino por plenitud. Y esa es la mayor herejía que se puede cometer en una sociedad fundada en el vicio de la validación externa. En sí, la verdadera inteligencia aísla, no porque repele al otro, sino porque ve a través de él. Ve las motivaciones ocultas,
los juegos de poder, los fraudes emocionales, donde el ingenuo ve simpatía, el lúcido ve manipulation, donde el tonto ve amistad, el despierto ve un contrato social. Y eso cansa. Pero no se equivoque, hay otros como usted, otros que también caminan por los bordes, que también arden en silencio, y ustedes se reconocerán, no por las palabras, sino por la intensidad de la mirada, por el silencio que no oprime, sino que acoge, por el respeto mutuo a la libertad de ser, y es a ellos a quienes debes unirte, no en reuniones vacías, sino en encuentros raros, sinceros, creativos. La vida social tal y como es, esa máquina de repetición y conformismo, no merece tu presencia, pero el encuentro entre dos espíritus libres, eso es sagrado. Por eso te invito a no huyas más de tu naturaleza. No te disculpes por ser demasiado intenso, demasiado profundo, demasiado silencioso. La superficie es para los náufragos. Tú naciste para bucear, no te importa la vida social porque estás harto de nadar en charcos. Lo que quieres es el océano. Y el océano no es un lugar de fiesta, es un lugar de travesía. Has aprendido a llamar timidez a lo que en realidad es repulsión espiritual. Han llamado falta de sociabilidad a lo que es simplemente un discernimiento elevado. Te han diagnosticado un déficit de entusiasmo mundano, cuando lo que tienes es un exceso de conciencia. Lo que el mundo no tolera en ti, espíritu libre, es esa capacidad de ver más allá, de escuchar la melodía falsa en las conversaciones entusiastas, de notar la desesperación detrás de la risa, de darte cuenta de que detrás de él, salgamos, se esconde una angustia sin nombre, un pánico al vacío. Empero, ¿por qué te duele tanto? Porque desde que naciste, te enseñaron a buscar pertenecer, no la verdad. Aprendiste a preguntarte, ¿cómo complacer? En lugar de, ¿qué es auténtico? El instinto gregario te fue inyectado en la carne como antídoto contra la grandeza. La escuela premió la conformidad. La familia te enseñó a ser educado. La sociedad domesticó tu espíritu para que cupieras en una celda llamada convivencia. Esa celda tiene almohadas, pero sigue siendo una celda. ¿Lo sentiste ya en las primeras fiestas, en las primeras rondas de conversación, en las que tu alma quería gritar, mientras tu boca sonreía, y te callaste adaptaste? Porque el miedo al rechazo es poderoso, porque el instinto gregario aún ruge en tus huesos, porque aún creías que estar con muchos era mejor que estar entero. Perro, ya, basta. Basta de regatear tu profundidad por compañía. Basta de negociar tu lucidez por aceptación. Empiezas a recordar quién eres. Nunca fuiste, no eres incomprendido. Eres incomprensible para aquellos que solo viven en la superficie. No eres solitario. Eres exigente. No eres difícil. ¿Eres raro? ¿Y sabes por qué ya no soportas la vida social? Porque has sido secuestrada por la moral del rebaño, porque se ha convertido en un tribunal de apariencias, porque las palabras ya no sirven para revelar, sino para disfrazar, porque donde debería haber encuentro, hay actuación, donde debería haber silencio fecundo, hay ruido histérico. La verdad, amigo mío, es que la mayoría de las personas no se encuentran cuando se reúnen, se pierden. La multitud no es suma, es resta. Te disuelves en pequeñas nadas, te conviertes en espejo de los demás, te abandonas a ti mismo y vuelves a casa cansado, vacío, sin saber por qué, pero ahora lo sabes. Tu alma se niega a prostituirse por simpatía en la vida social que rechazas, es la misma que premia la mediocridad con popularidad, que celebra el ruido como si fuera alegría, que transforma la autenticidad en excentricidad y la soledad en enfermedad, que te hace sentir culpable por preferir un libro a una fiesta, un pensamiento profundo a una conversación trivial. Tejon, enseñado a desconfiar de tu propio gusto, porque tu gusto no encaja con la histeria del colectivo Han. Pero vayamos más allá. ¿Cuál es el origen de este malestar? ¿De dónde viene este abismo entre lo que eres y lo que esperan que seas? Nace de la genealogía de la moral. Sí, del proceso milenario que transformó la fuerza en pecado, la grandeza en orgullo, la profundidad en extrañeza. Los fuertes siempre han caminado solos. Los creadores, los visionarios, los trágicos, todos fueron llamados locos antes de ser reconocidos como necesarios. Y tú eres descendiente de esos solitarios. Pero aún no sabes qué hacer con ese legado a la moral del rebaño que venera la docilidad y la familiaridad. Mira con miedo todo lo que se sale de lo normal. Por eso,
patologiza la grandeza, etiqueta el silencio como depresión, la introspección como debilidad, el rechazo como desviación, y tú lo creíste. Durante un tiempo lo creíste. Pensaste que había algo malo en ti por no desear las mismas migajas, por no emocionarte con las mismas distracciones. Pero ahora empiezas a sospechar, y si la enfermedad no estuviera en ti, sino en el mundo, empiezas a darte cuenta de que tu supuesta indiferencia no es ausencia de sentimientos, sino exceso de exigencia, que tu aversión a la socialización no es egoísmo, sino protección. No quieres menos conexión, quieres más verdad, y donde no hay verdad, tu alma se marchita. Por eso el rebaño te rechaza, porque eres un incómodo recordatorio de todo lo que ellos han reprimido. Tu presencia silenciosa es un espejo que revela la falsedad de los lazos, la superficialidad de las interacciones, la muerte de los instintos y te llaman frío, pero es solo que has dejado de fingir calor, donde solo hay cálculo. Ana ahora escucha con atención. Esa aparente frialdad es tu armadura. Protege el fuego que aún arde, el fuego de la creación, de la rebelión, de la voluntad, de poder. No quieres la vida tal y como es, quieres la vida como obra, como afirmación, como estética de lo trágico, y para eso necesitas alejarte, no para siempre, sino el tiempo que sea necesario. La soledad es el desierto del creador, el útero de la metamorfosis. El espíritu superior no se forma en las fiestas, sino en las tormentas. No nace del aplauso, sino del rechazo. Y cuanto más te rechace el mundo común, más cerca estarás de tu verdad. No te engages, ese aislamiento es el campo de batalla. Es donde encuentras los demonios que los demás distraen. Es donde escuchas los gritos ahogados del alma. Is dawned. Te desnudas y te recreas, pero hay un riesgo real. El riesgo de confundir la huida con la elección. De usar la lucidez como coartada para la cobardía. De convertir el desprecio por el rebaño en una excusa para no actuar. El aislamiento saludable es aquel que prepara el salto, no el que justifica el estancamiento. Por eso te pregunto ahora, ¿qué estás haciendo con tu soledad? ¿La estás utilizando como excusa para no comprometerte con tu grandeza? ¿O es forjando en ella la espada con la que cortarás las ataduras de la mediocridad? Si solo te alejas, pero no te transformas, entonces tu soledad es nihilismo. Isdecadencia es resentimiento. Pero si te hace más fuerte, más lúcido, más feroz, entonces estás en el camino correcto, el camino del creador. La indiferencia social del espíritu elevado no es apatía, es enfoque. No es frialdad, es selectividad. No es misantropía, es amor por la verdad. Y la verdad, como sabes, rara vez es popular. Por eso, espíritu libre, acepta tu aislamiento, abrázcalo, amastícalo, cliffmate. Y cuando sea el momento adecuado, cuando tu cáliz esté lleno, vuelve, pero no como alguien que lo necesita. Vuelve como alguien que rebosa Annie, y entonces, cuando hables, los demás se callarán, porque detrás de tu silencio habrá truenos, y tu presencia, antes invisible, será imposible de ignorar. Dices que no te importa la vida social, que prefieres el silencio, la soledad, la lectura, el pensamiento, pero dime, con honestidad, con crueldad, ¿esa negativa es libertad o es huida? ¿Es una afirmación o es resentimiento disfrazado? ¿Te aíslas porque no necesitas a los demás? ¿O porque temes ser visto? ¿Cuántas veces tu indiferencia no ha sido más que una máscara para ocultar tu herida? ¿Cuántas veces ese desprecio por los vínculos no ha ocultado un profundo deseo de ser comprendido? No te mientas a ti mismo. Decir que no necesitas a nadie puede ser la forma más sofisticada de clamar por amor. Dices fuerte, paro timblas. Ante la posibilidad del rechazo, dices que eres autosuficiente, pero miras el móvil esperando una invitación que no llega. Te enorgulleces de ser solitario, pero resentido con el mundo por no reconocerte en bien. Hemos llegado al centro de la herida, al lugar donde tu indiferencia es solo una defensa, un escudo contra la humillación de no ser deseado, contra el recuerdo de la infancia en la que ya eras demasiado diferente, contra aquella fiesta en la que te quedaste en un rincón, como un espectro mientras todos parecían entenderse en un idioma que tú nunca hablaste. Tu lucidez es real, pero tu orgullo la utiliza como armadura. Y yo te pregunto, ¿por qué necesitas armarte tanto? ¿Qué hay ahí dentro que temes que te toquen? ¿De las conversaciones superficiales? Sí, pero ¿y de las conversaciones verdaderas? ¿De aquellas que exigen entrega, presencia, vulnerabilidad?
¿Cuándo fue la última vez que miraste a alguien a los ojos sin filtros, sin huir, sin calcular? Te proteges tanto de la estupidez de los demás que te olvidaste de protegerte de tu propia cobardía. Vamos más allá, y si tu inteligencia es solo la forma que has encontrado para justificar tu impotencia relacional, y si ese desprecio por el colectivo es el grito desesperado de quien no ha soportado ser ignorado por él, hablas como un espíritu libre, pero actúas como alguien que aún espera una disculpa del mundo, y eso, amigo mío, no es libertad, es una prisión dorada, sí, adornada con libros, pensamientos profundos y un silencio elegante, pero sigue siendo una celda. Así que te pregunto, y no acepto evasivas, ¿por qué te escondes? ¿Por qué tu grandeza tiene que estar siempre en silencio? ¿De qué sirve tu lucidez si no se transforma en presencia en el mundo? Taise, que los demás no te entienden, pero ¿has intentado hacerte entender? ¿O solo te has refugiado en el desprecio? ¿Alguna vez has mirado a alguien a los ojos y le has dicho, esto es lo que soy? ¿O solo te has alejado antes de que te vieran por completo, cuando decidiste que ya no necesitabas a nadie? ¿Y qué te llevó a esa conclusión? Estas preguntas son dagas, pero necesitas sangrar. Necesitas abrir las heridas que has cubierto con teorías, porque solo cuando se nombra el dolor, se transforma en fuerza. Solo cuando se expone la herida, puede cicatrizar como una cicatriz sagrada, no como un fantasma. Ahora escucha, no hay vergüenza en desear conexión. No hay debilidad en querer ser visto. El problema no es el deseo, es el precio que estás dispuesto a pagar por él. Fuiste herido porque te entregaste al rebaño esperando la verdad, y el rebaño solo ofrece espejos, nunca ojos. Saliste Tiali, quemado, y juraste no volver nunca más. Pero hay otro camino, el camino de los iguales, de los raros, de aquellos que, como tú, arden en silencio. La pregunta no es cómo encajar, sino cómo encontrar a los demás que tampoco encajan. Y aquí está el secreto. Ellos también se esconden, también disimulan su dolor con frases como no necesito a nadie. También se aíslan para no tener que mendigar afecto, pero existen. Están ahí fuera, camuflados como exiliados, esperando como tú a que alguien les diga, te veo. Por eso, tu misión no es protegerte, sino revelarte. No es blindarte, sino desnudarte. Tu fuerza no reside en ser inaccesible, sino en ser íntegro. Tu lucidez no debe ser un escudo, sino una linterna. No estás aquí para preservarte. Estás aquí para gastarte para arder, para chocar con el mundo como una estrella insoportable. La soledad fue el precio de tu despertar, pero no tiene por qué ser tu destino. Fuel Punt. El hogar y recuerda, en lo que el espíritu superior rechaza, no es al otro, es lo falso. No es el amor, es la manipulación. No es el vínculo, es la cadena. Si aún sientes algo latir, algo vivo, algo que buscas, entonces no estás perdido. Estás en gestación, pero ten cuidado con la comodidad de la cueva, con el orgullo de la autosuficiencia. Eso también es una forma de esclavitud, una esclavitud adornada con palabras bonitas, pero que aún te mantiene alejado de la vida. Dices que no te importa la vida social. Pero, ¿y si la verdadera vida social, la del encuentro desnudo, de la comunión sin máscaras, de la amistad dionisíaca, es precisamente lo que más temes y más deseas? Entonces, te lanzo un desafío. Deja de repetir que no lo necesitas. Deja de justificar tu aislamiento con tu inteligencia. Empieza a vivir como quien no le debe nada al mundo, ni excusas, ni explicaciones, ni autoexilio, porque el verdadero espíritu libre no se esconde, aparece como un rayo, habla como un trueno, ama como quien desafía a los dioses Anjas. Pasado demasiado tiempo tratando de explicar tu indiferencia, como si tuvieras que justificar el aliento de un espíritu libre. Pero no hay nada que justificar. Tu rechazo es una afirmación, un corte quirúrgico entre lo que aún se arrastra y lo que comienza a volar. No evitas el mundo por miedo, sino por celo. No te mezclas por arrogancia, sino por integridad. Wise, silencio que tanto te ha costado, ahora comienza a revelar su verdadera función. Era un capullo lo que vives. No es aislamiento, es incubation. La metamorfosis exige ausencia, y la ausencia exige valor. Mientras los demás celebran cumpleaños y acumulan contactos, tú cavas profundo, y solo quien cava encuentra el fuego. Los que viven en la superficie lo llaman frialdad, porque no soportan la idea de que alguien viva sin su aplauso. Pero tú empiezas a darte cuenta de que lo que hay en ti
no es frialdad, es fuego controlado a la verdadera razón por la que ya no soportas. La vida social común es porque estás listo para crear un modo superior de existencia, un modo en el que la relación no sea una actuación, sino una creación, donde el encuentro no es una distracción, sino una intensificación, donde el amor no es un contrato, sino una colisión entre potencias. Empiezas a darte cuenta de que tu soledad es fértil, que hay en ella una energía que late, una música que solo tú oyes, una danza que aún no ha encontrado su ritmo, pero que ya pide el escenario. Y aquí está la revelación. Tu indiferencia social es el síntoma de que algo nuevo quiere nacer, no solo en ti, sino a través de ti. Un nuevo tipo de ser humano, un creador de valores, un ser que no necesita marcos, porque desborda el cuadro. Un espíritu dionisíaco, que no quiere la paz de la normalidad, sino la embriaguez de la intensidad. Por eso la vida social insulsa te da náuseas, porque ya conoces el sabor del néctar verdadero, ya has probado la lucidez cruda, ya has olido la libertad, que no depende de la aprobación. Ahora, lo que te queda es crear formas de estar, crear vínculos raros, crear palabras que no disimulen, sino que revelen, crear relaciones que no empequeñecen, sino que expanden, crear silencios que no ocultan, sino que gritan. Crea tu mundo y ofrecerle, no tu pedido de perdón, sino tu presencia, y tenlo claro, esto exigirá rupturas. Te llamarán arrogante, raro, difícil, pero ya lo sabes, en esas palabras son medallas, son el precio de no ser domesticable. No debes adaptarte, debes incendiar, no debes encajar, debes explotar, no debes buscar pertenecer, debes fundar un nuevo linaje. Y aquí está lo más hermoso, no estás solo, porque otros, en silencio, están espíritus exiliados vagando por una tierra que ya no los contiene, esperando la señal. Y tú puedes ser esa señal. Cuando asumes tu verdad con fuerza, liberas a los demás de la vergüenza. Te conviertes en un espejo para aquellos que también arden. No hay revolución más poderosa que la de un individuo que se niega a traicionarse a sí mismo, que prefiere la tormenta a la obediencia, que prefiere la soledad auténtica a la convivencia falsa. Este es el nuevo tipo humano que se está formando ahora. Entre las ruinas de la civilización de las máscaras, el ser que no necesita multitudes para existir, pero que, cuando aparece, lo transforma todo y la indiferencia social es solo la primera señal de la mutación. El verdadero impulso detrás de esto es la voluntad de poder. No quieres alejarte, quieres elevarte. No quieres menos conexión, quieres más verdad. No quieres silencio, quieres voz, pero una voz que sea tuya, no un eco del colectivo. Por eso, espíritu libre, escucha esta llamada. Tu alma ya no tolera más adiestramiento. Lo que late ahí dentro es el deseo de crear un nuevo lenguaje, una nueva ética, una nueva estética de la existencia. Tú eres el laboratorio de lo que aún no tiene nombre, y ese impulso creador, esa fiebre por un mundo nuevo, ese cansancio de lo viejo, no es un defecto Ison Prisello, es una ruptura, es un nacimiento. Por eso, deja de intentar explicar tu distancia. Un sala, levanta con ella un altar, a un escenario, un campo de batalla. Deja que tu indiferencia se transmute en obra, en gesto, en presencia que incomoda, pero transforma. No estás aquí para complacer, estás aquí para incendiar. No estás aquí para repetir, estás aquí para inaugurar. No estás aquí para formar parte, estás aquí para decir: después de mí, nada será como antes. Y eso empieza ahora, no cuando el mundo esté listo, sino cuando decidas que no debes esperar más. No eres antisocial, eres un heraldo de otro tipo de vínculo. No estás fuera de lugar, estás por delante. Mientras el mundo se debate en el ansia de pertenecer, tú inauguras una nueva pertenencia, no a la masa, sino a tu propia grandeza. Y esa es la tarea más ardua que existe, porque no hay mapa. Hey, no hay garantías, pero tampoco hay jaulas. Ahora lo entiendes. Tu indiferencia no es un finaliza comienzo, es el vaciamiento necesario para que algo más grande pueda habitar en ti. La soledad que antes dolía, ahora late como un campo fértil. El silencio que antes oprimía, ahora resuena como un tambor que anuncia la guerra. Ya no quieres solo evitar la vida social, quieres crear un nuevo tipo de vida, un tipo en el que el otro no sea un juez, sino un cómplice, un tipo en el que el encuentro no necesite máscaras, porque ambos ya han quemado su piel, un tipo de vínculo que solo puede existir entre aquellos que se atrevieron a destruirse para renacer. Ni tú,
Estás renaciendo ahora. Empiezas a comprender que la grandeza no se construye con palabras bonitas, sino con el valor de vivir a la altura de uno mismo. Que la libertad no es la ausencia de vínculos, sino la presencia absoluta de uno mismo en cada elección. Que el amor verdadero no nace de la necesidad, sino del desbordamiento. El verdadero espíritu libre no es el que huye del mundo, sino el que regresa al mundo sin doblegarse, que pisa suelo común con una intensidad inusual, que no se adapta, sino que impone su forma en hash. Pasado tanto tiempo tratando de no ser herido, que te has olvidado de herir. Y ahora empiezas a recordar fuiste hecho para romper velos, para tender puentes sobre abismos, para escupir fuego en lugares donde todos solo susurran. No quieres pertenecer, quieres incendiar, quieres dejar huellas en suelo virgen. Queer as, exhausto, no por convivencia, sino por creación y por eso, ahora miras al mundo ya no con desprecio, sino con desafío. Ya no quieres evitarlo, quieres enfrentarlo. Ya no quieres protegerte de él, quieres corromperlo desde dentro con tu fuerza porque ahora sabes en tu soledad. Solo fue la cámara de forja. El verdadero destino es la transfiguración, es transformar esa indiferencia en intensidad, esa negación en estética, ese silencio en nueva música. Tú eres lo que viene después de la decadencia. Tú eres lo que queda cuando todas las ilusiones caen. Tú eres lo que se levanta cuando los demás se hunden. Tú eres el comienzo de una nueva genealogía. No de víctimas, sino de creadores. Y eso es lo que la indiferencia social ha estado intentando mostrarte todo este tiempo, que no eres un defecto de la normalidad, sino el presagio de lo extraordinario. No eres un solitario errante. Eres un Zaratustra, alguien que, al alejarse, no huyó, sino que ascendió, y que ahora regresa, no para encajar, sino para incendiar. Y este es tu último llamado. No aceptes ninguna forma de relación que te obligue a ser menos que te invite, a encajar en que te llame difícil, cuando solo exiges la verdad en la vida que deseas y mereces. No está en las fiestas, en las cenas, en las conversaciones protocolarias. Está en el sudor de crear una existencia que nadie se atrevió a vivir, en el placer de amar sin domesticar, en el riesgo de ser visto sin máscara, en el baile con aquellos raros que como tú, también arden por dentro. Esa es tu tarea, tu cruz en tu escenario, tu altar. No te preocupes si aún no te entienden. No estás aquí para ser entendido, estás aquí para ser imposible de ignorar. Y cuando te pregunten, ¿por qué no participas? ¿Por qué no te mezclas? ¿Por qué no apareces? Di la verdad, la cruda, la cruel, la sagrada. Porque no pertenezco a lo que aún es, pertenezco a lo que aún no ha nacido. Ahora vete, sal de la cueva, pizza el mundo con tu propia huella. Y cuando encuentres a otros exiliados, otros espíritus indomables, míralos a los ojos y diles, no estás solo. La Rev. H. Y ahora, espíritu libre, si este guión ha hablado a tu dolor, a tu fuerza, a tu soledad desbordante, deja abajo en los comentarios tu grito de rebelión, una frase, una sentencia, un acto de presencia demuestra que estás vivo. Porque cuando los raros se rebelan, el mundo nunca vuelve a ser el mismo.